Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El centro de comunicaciones de la Estación Alfa del Consejo Galáctico bullía con su actividad habitual. Oficiales de diferentes especies alienígenas trabajaban en sus puestos, monitoreando la vasta red de señales que cruzaban su territorio cada día. La mayoría de los mensajes eran rutinarios, informes comerciales, actualizaciones meteorológicas y comunicaciones diplomáticas entre los mundos miembros. El embajador que le estaba en su oficina revisando los informes de la mañana cuando su ayudante entró apresuradamente con noticias urgentes. El alto fortán de piel azul parecía preocupado mientras le entregaba una tableta de datos que contenía una señal de socorro interceptada. Señor, recibimos esta transmisión de Haven Prime hace aproximadamente una hora, dijo el ayudante. Parece grave. Kell leyó el mensaje con atención. La estación de investigación en Haven Prime estaba bajo ataque de fuerzas desconocidas. El director de la estación informaba que naves hostiles habían rodeado sus instalaciones y exigían su rendición. Los atacantes poseían armas avanzadas y parecían preparados para un largo asedio. ¿Cuánta gente hay en esa estación?, preguntó Kell. Unos 300 investigadores y personal de apoyo, respondió su ayudante. Están trabajando en la investigación de la tecnología de plegado cuántico. Los datos que tienen podrían cambiar los viajes espaciales para siempre. Kell se levantó y caminó hacia el gran ventanal que mostraba las estrellas. Haven Prime estaba ubicado en los territorios del borde exterior, lejos de las flotas principales del Consejo. A sus naves más cercanas les tomaría al menos una semana llegar a la estación, y para entonces sería demasiado tarde. ¿Qué fuerzas tenemos en ese sector?, preguntó. El ayudante consultó su tableta de datos. Los Centuri tienen 2 naves patrulleras a unos 4 días de distancia. La Federación Helix tiene una pequeña nave diplomática en el sistema vecino, pero no tiene armas. El Imperio Corban tiene un puesto comercial cercano, pero sus naves de seguridad son viejas y están mal armadas. Kell frunció el ceño. Ninguna de estas opciones sería suficiente para manejar una amenaza seria. Los atacantes habían rodeado una estación de investigación fuertemente defendida, lo que significaba que venían con una potencia de fuego considerable. Unas pocas naves patrulleras no podrían romper sus líneas. ¿Y los miembros más nuevos del Consejo?, preguntó Kell. ¿Alguien más cerca? Su ayudante revisó la base de datos. Los humanos tienen un puesto de avanzada en el sector Delta, a solo 2 sistemas de distancia de Haven Prime. Lo establecieron hace unos 6 meses. Kell hizo una pausa. Los humanos aún eran muy nuevos en el Consejo Galáctico. La mayoría de las especies los consideraban primitivos y agresivos. Venían de un único mundo llamado Tierra y solo recientemente habían desarrollado el viaje más rápido que la luz. Su tecnología parecía tosca en comparación con la de otros miembros del Consejo. ¿Qué tipo de naves tienen?, preguntó Kell. Desconocido, señor. Sus registros muestran que tienen algún tipo de naves militares, pero no tenemos información detallada sobre sus capacidades. Kell pensó por un momento. Los humanos eran probablemente su única esperanza de llegar a Haven Prime a tiempo. Incluso si sus naves eran pequeñas y anticuadas, podrían ayudar con la operación de rescate. En el peor de los casos, podrían servir de distracción mientras llegaban otras fuerzas del Consejo. Envíales una solicitud formal de asistencia, decidió Kell. Explica la situación y pregunta si pueden ayudar. El ayudante comenzó a preparar el mensaje. ¿Qué deberíamos decirles sobre el nivel de amenaza? Sé honesto. Diles que es un grupo fuertemente armado atacando una estación de investigación. Menciona que los datos del plegado cuántico son estratégicamente importantes para todo el Consejo. En una hora, el mensaje fue transmitido al puesto de avanzada humano en el sector Delta. La señal viajó a través de las redes de comunicación del hiperespacio, llegando a su destino en minutos. El oficial de comunicaciones del Consejo se preparó para esperar una respuesta. El puesto de escucha humano era una pequeña instalación construida en un asteroide en el borde exterior del sistema Delta. El capitán Blake comandaba la estación con una tripulación de 50 personas.
El puesto servía como sistema de alerta temprana y repetidor de comunicaciones para el espacio humano. Blake estaba revisando los informes de suministros cuando su oficial de comunicaciones le trajo el mensaje del consejo. El capitán lo leyó 2 veces, asegurándose de entender la situación por completo. Señor, parece que nuestros nuevos amigos alienígenas necesitan ayuda, dijo el oficial de comunicaciones. Blake estudió el mensaje de nuevo. Una estación de investigación bajo ataque, 300 civiles en peligro y fuerzas hostiles de capacidades desconocidas. La solicitud parecía bastante directa. ¿A qué distancia está Haven Prime de aquí?, preguntó Blake. A unas 36 horas a máxima velocidad, señor. Blake asintió. Envía una respuesta al consejo. Diles que acusamos recibo de su solicitud y que responderemos apropiadamente. El oficial de comunicaciones preparó el mensaje de respuesta. ¿Deberíamos solicitar información adicional sobre la amenaza? No es necesario, dijo Blake. Tenemos suficiente información para evaluar la situación. Envía el mensaje y luego contacta con el comando de la flota. Necesitamos activar el protocolo de respuesta rápida. Sí, señor. ¿Qué clasificación debo usar para la alerta? Blake pensó por un momento. La situación involucraba a civiles aliados bajo ataque de fuerzas hostiles. Según la doctrina militar humana, esto entraba en la categoría de operaciones de rescate de emergencia. Código 7, dijo Blake. Rescate de civiles con enfrentamiento de fuerza hostil. El oficial de comunicaciones pareció sorprendido. Las alertas de código 7 activaban movimientos de flotas importantes y requerían una respuesta inmediata de todas las unidades disponibles. Señor, ¿está seguro? El mensaje del consejo sugiere que podría tratarse de una incursión pirata menor. Blake se levantó y caminó hacia su estación de mando. Oficial, 300 civiles aliados están bajo ataque de fuerzas hostiles de fuerza desconocida. Han solicitado nuestra ayuda y vamos a proporcionársela. Envíe la alerta. El mensaje se difundió a través de las redes de comunicación militar humanas, llegando a los comandantes de flota en múltiples sistemas. En cuestión de minutos, las naves comenzaron a cambiar de rumbo hacia puntos de encuentro cerca de Haven Prime. De vuelta en la estación del consejo, el embajador Kell recibió la respuesta humana. El mensaje fue breve y profesional, simplemente declarando que la humanidad proporcionaría la asistencia apropiada. Kell se sintió aliviado de que alguien pudiera responder rápidamente. ¿Cuánto tardarán en llegar a Haven Prime?, le preguntó a su ayudante. Basado en la ubicación de su puesto de avanzada, probablemente 2 o 3 días si envían una nave rápida. Kell asintió. Incluso una pequeña nave humana podría ayudar con la evacuación o proporcionar cobertura a los civiles. El ayudante miró el mensaje de nuevo. Los humanos no pidieron ninguna información adicional sobre la amenaza. La mayoría de las especies querrían informes de inteligencia detallados antes de comprometer fuerzas. Probablemente están ansiosos por demostrar su valía como nuevos miembros del Consejo, dijo Kell. Una operación de rescate exitosa ciertamente mejoraría su reputación. Ni Kell ni su ayudante entendían el significado de la respuesta humana. Ellos esperaban una sola nave, quizás un carguero modificado con armas básicas. La idea de que los humanos pudieran enviar algo más grande nunca se les ocurrió. En el espacio humano, los comandantes de flota revisaban planes de batalla y órdenes de despliegue. La alerta de código 7 había desencadenado respuestas automáticas en toda su red militar. Naves que habían estado en patrullas de rutina cambiaron de rumbo repentinamente hacia el sistema Haven Prime. El capitán Blake continuó monitoreando la situación desde su puesto de avanzada. Sabía que la ayuda estaba en camino, pero también sabía que los civiles rescatados probablemente se sorprenderían por la escala de la respuesta humana. El Consejo Galáctico acababa de aprender una lección importante sobre la humanidad, aunque aún no se daban cuenta. Cuando los humanos recibían una llamada de socorro de sus aliados, no enviaban una sola nave para investigar. Ellos enviaban todo lo que tenían. Habían pasado 3 días desde que el Consejo envió su solicitud a los humanos. El embajador Kell pasó la mayor parte de su tiempo coordinando con otras especies, tratando de organizar fuerzas de rescate adicionales. Las naves patrulleras Centauri aún estaban a 2 días de distancia y la situación en Haven Prime empeoraba. La estación de investigación había estado enviando actualizaciones regulares sobre su estado.
Las fuerzas hostiles aún no habían atacado, pero exigían la rendición total. Los escudos de la estación resistían, pero sus sistemas de energía se estaban agotando. El tiempo se acababa para las 300 personas atrapadas dentro. Kell estaba revisando los planes de evacuación cuando su ayudante irrumpió en la oficina con una expresión de completo shock. Señor, tiene que ver esto inmediatamente, dijo el ayudante con la voz temblorosa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kell, levantando la vista de sus informes. Los sensores de largo alcance están detectando enormes firmas de hiperespacio cerca de Haven Prime. Algo grande está saliendo del espacio plegado. Kell siguió a su ayudante a la estación principal de sensores. El oficial de servicio miraba sus pantallas con los ojos muy abiertos. Las lecturas mostraban firmas de energía diferentes a todo lo que tenían en su base de datos. ¿Cuántas naves?, preguntó Kell. No estamos seguros, señor. Las firmas son gigantescas. Al menos 30 contactos, quizás más. Están saliendo todas del hiperespacio al mismo tiempo. Kell sintió que se le encogía el corazón. Si los atacantes estaban recibiendo refuerzos, la situación se volvería desesperada. La estación de investigación nunca sobreviviría contra un número tan abrumador. ¿Son naves hostiles?, preguntó. El oficial de sensores negó con la cabeza. Desconocido, señor. Las firmas de energía no coinciden con ninguna configuración conocida de piratas o incursores. Estas naves usan una tecnología que no hemos visto antes. En Haven Prime, los sensores de la estación de investigación estaban captando las mismas lecturas. El Dr. Vance, el director de la estación, observaba sus pantallas con creciente temor. 30 nuevas naves acercándose significaba el fin de cualquier esperanza de rescate. ¿Deberíamos prepararnos para la evacuación de emergencia?, preguntó su asistente. ¿A dónde iríamos?, replicó el Dr. Vance. Nuestras lanzaderas nunca lograrían pasar esas naves. De repente, el espacio alrededor de Haven Prime se iluminó con docenas de naves masivas emergiendo del hiperespacio. Las naves aparecieron en formación perfecta, sus cascos oscuros y amenazantes. Cada nave era enorme, empequeñeciendo a las naves piratas que habían estado rodeando la estación. La nave más grande de la formación era el acorazado Voluntad de Hierro. El almirante Torres estaba en el puente, observando las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de las fuerzas hostiles. La flota humana había llegado exactamente según lo programado. Informe de estado, ordenó Torres. 37 naves en formación, señor, respondió su oficial táctico. Todos los sistemas en verde. Las fuerzas hostiles parecen ser pequeñas naves de incursión. Aproximadamente 15 naves rodeando la estación de investigación. Torres estudió las posiciones enemigas. Los piratas habían dispuesto sus naves en un bloqueo lazo alrededor de Haven Prime, pero su formación era descuidada y defensiva. Claramente, no esperaban ninguna oposición seria. Abran un canal a todas las naves, dijo Torres. Inicien el despliegue de combate. La flota humana se movió con precisión mecánica. Los 6 acorazados tomaron posiciones delanteras, mientras que 12 cruceros pesados se desplegaron para proporcionar fuego de cobertura. 19 destructores se movieron para flanquear la formación enemiga, cortando posibles rutas de escape. En la estación de investigación, el Dr. Vance observaba con asombro cómo la masiva flota maniobraba alrededor de sus instalaciones. Las naves se movían como si hubieran hecho esta operación 1000 veces antes. Señor, estamos recibiendo una transmisión, informó el oficial de comunicaciones de la estación. Póngala, dijo el Dr. Vance. Una voz humana y tranquila llenó la sala de control de la estación. Estación de investigación Haven Prime, aquí el almirante Torres de la Flota de Defensa Humana. Recibimos su llamada de socorro. Por favor, mantengan su posición actual y prepárense para un enfrentamiento hostil. El Dr. Vance tomó el micrófono. Almirante, hay 15 naves enemigas rodeándonos. Tienen armas pesadas y nosotros. Torres interrumpió. Por favor, mantengan la calma y permanezcan dentro de sus instalaciones. Esta situación se resolverá en breve. La flota humana completó su despliegue en minutos. Los piratas se encontraron completamente rodeados por naves que los superaban en armamento por un margen enorme. Cada acorazado humano era más grande que 3 naves piratas juntas. El capitán Reed,
comandante de la flota de incursores, miraba a sus sensores con incredulidad. Reed había esperado que una o dos naves patrulleras del Consejo respondieran a la llamada de socorro. En cambio, se enfrentaba a una flota de batalla completa. Señor, nos está contactando la nave humana líder, informó su oficial de comunicaciones. Pásamela, dijo Reed con la voz tensa por el miedo. El almirante Torres apareció en la pantalla principal de la nave pirata. El humano parecía tranquilo y profesional, como si se tratara de una operación rutinaria. Atención, naves hostiles, dijo Torres. Se les ordena que desactiven sus armas y se preparen para ser abordados. Tienen 60 segundos para obedecer. El capitán Reed encontró su voz. Almirante, estamos dispuestos a negociar. Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo. 50 segundos, dijo Torres, cortándolo. Reed miró a su tripulación en pánico en el puente. Las naves humanas tenían sus armas apuntando a cada nave pirata. No había posibilidad de escapar. Almirante, nos rendimos, dijo Reed rápidamente. 40 segundos, replicó Torres sin emoción. Estamos desactivando nuestras armas ahora, dijo Reed desesperadamente. Torres estudió la pantalla táctica. Las naves piratas estaban, en efecto, apagando sus sistemas de armas. Pero sus órdenes eran claras. Según la doctrina militar humana, las fuerzas hostiles que amenazaban a civiles aliados debían ser completamente neutralizadas. Almirante, suplicó Reed, nos estamos rindiendo. No hay necesidad de violencia. Torres miró a su oficial táctico. ¿Están todas las naves enemigas desarmadas? Sí, señor. Todas las armas desconectadas. Bien, dijo Torres. Comiencen el ataque. La flota humana abrió fuego simultáneamente. Cientos de misiles y rayos de energía cruzaron el espacio en segundos, impactando cada nave pirata a la vez. El ataque coordinado fue tan preciso que ninguno de los incursores tuvo tiempo de reaccionar. En la estación de investigación, el Dr. Vance observó conmocionado cómo toda la flota pirata era destruida en menos de un minuto. Las naves humanas dispararon con una eficiencia mecánica, asegurándose de que cada nave hostil fuera completamente eliminada. Dios mío, susurró el Dr. Vance. Ni siquiera les dieron la oportunidad de escapar. Su asistente miraba la pantalla táctica, donde los escombros eran todo lo que quedaba de 15 naves piratas. Los humanos acaban de destruir una flota entera como si nada. El almirante Torres abrió otro canal a la estación de investigación. Haven Prime, aquí el almirante Torres. La amenaza hostil ha sido eliminada. Estamos enviando equipos médicos e ingenieros para ayudar con cualquier daño. El Dr. Vance logró encontrar su voz. Almirante, gracias por el rescate. Pero, ¿no fue esa respuesta un poco extrema? Hubo una pausa antes de que Torres respondiera. No, Dr. Vance. Fuerzas hostiles estaban amenazando a civiles aliados. Respondimos según el protocolo estándar. ¿Hay alguien herido en su estación? No, no hay heridos, dijo el Dr. Vance, todavía mirando el campo de escombros. Excelente. Estableceremos un perímetro de seguridad mientras completan su investigación. La zona está ahora asegurada. El Dr. Vance miró a su personal, todos parecían atónitos por lo que habían presenciado. Los humanos habían tratado toda la batalla como un ejercicio de entrenamiento rutinario. La flota humana se asentó en una formación defensiva alrededor de Haven Prime como si fuera lo más natural del mundo. El almirante Torres observaba desde su silla de mando mientras sus naves tomaban posiciones de patrulla. Toda la operación había durado menos de una hora desde la llegada hasta la finalización. Informe de daños, ordenó Torres. Ningún daño en ninguna nave de la flota, señor, respondió su oficial táctico. Todas las naves reportan estado verde en todos los ámbitos. Torres asintió. Los piratas habían estado tan superados en armamento que nunca lograron disparar un solo tiro a la flota humana. Había sido exactamente el tipo de enfrentamiento unilateral para el que el entrenamiento militar humano los preparaba. En Haven Prime, el Dr. Vance intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Las naves humanas se movían alrededor de su estación como si fueran dueñas de todo el sistema. Lanzaderas médicas y equipos de ingeniería ya se acercaban a las instalaciones de investigación. Señor, los humanos solicitan permiso para abordar, informó su oficial de comunicaciones.
Por supuesto, dijo el doctor Vance. Dígales que son bienvenidos. El primer equipo humano en llegar fue liderado por la comandante Ross, una mujer de aspecto profesional con uniforme militar. Entró en la sala de control principal de la estación con una tableta de datos y una expresión tranquila. Doctor Vance, soy la comandante Ross, dijo. Estamos aquí para evaluar cualquier daño y proporcionar asistencia. Gracias, comandante, respondió el doctor Vance. Aunque debo decir que su respuesta fue bastante impresionante. No esperábamos una flota tan grande. Ross pareció perpleja. ¿Flota grande? Esta es una unidad de respuesta rápida estándar. La mantuvimos pequeña ya que la evaluación de la amenaza indicaba solo fuerzas hostiles menores. El doctor Vance la miró fijamente. ¿Pequeña? Trajeron 37 naves de guerra. Eso es correcto, dijo Ross revisando su tableta de datos. 6 acorazados, 12 cruceros y 19 destructores. Bastante estándar para este tipo de operación. ¿Este tipo de operación? Preguntó el doctor Vance. Rescate de civiles con enfrentamiento de fuerza hostil, explicó Ross. Usamos esta formación para situaciones en las que el personal aliado está amenazado por fuerzas militares desconocidas. El doctor Vance se sentó pesadamente en su silla. Los humanos consideraban 37 naves de guerra como una fuerza de respuesta pequeña. Se preguntó qué enviarían para una operación mayor. De vuelta en la estación del Consejo Galáctico, el embajador Kell recibía informes que no tenían sentido. Sus operadores de sensores insistían en que los humanos habían enviado una flota de batalla entera a Haven Prime. ¿Está seguro de estas cifras? Preguntó Kell a su ayudante. Sí, señor. 37 naves confirmadas, todas de tamaño considerable. Las naves más grandes parecen ser tan grandes como los acorazados del Consejo. Kell frunció el ceño. Eso no puede ser correcto. Los humanos son una especie de un solo mundo. No podrían tener tantas naves de guerra grandes. Su ayudante le mostró los datos de los sensores. Las firmas son claras, señor. Se trata de naves militares importantes, no de cargueros convertidos o botes patrulleros. Pero, ¿cómo? Preguntó Kell. Solo han estado en el espacio unas pocas décadas. ¿De dónde sacaron los recursos para construir semejante flota? La respuesta a esa pregunta se estaba volviendo clara para otros observadores en toda la galaxia. La llegada de la flota humana había sido detectada por múltiples estaciones de monitoreo y la información se estaba extendiendo rápidamente a través de las redes de inteligencia. El capitán Reed había sido el comandante de la flota pirata, pero no era un inquerce ordinario. Antes de dedicarse al crimen, había servido en las fuerzas militares de 3 especies diferentes. Sabía reconocer naves de guerra cuando las veía, y las naves humanas no se parecían a nada en su experiencia. Cada nave humana parecía diseñada para una máxima capacidad destructiva. Sus sistemas de armas estaban optimizados para una potencia de fuego abrumadora en lugar de la eficiencia o la rentabilidad. Los cascos mostraban evidencia de blindaje pesado y sistemas defensivos que podían soportar un combate serio. Lo más inquietante era la forma en que operaban las tripulaciones humanas. Se movían con la precisión de soldados que habían hecho esto muchas veces antes. No hubo vacilación, ni incertidumbre, ni piedad para los enemigos que amenazaban a sus aliados. La comandante Ross continuó su inspección de la estación de investigación mientras sus equipos de ingeniería reparaban los daños del asedio. El doctor Vance la seguía, tratando de entender la perspectiva humana sobre lo que había sucedido. «Comandante, ¿puedo preguntarle algo?», dijo el doctor Vance. Su almirante Torres no les dio a los piratas muchas oportunidades de rendirse. Estaban intentando negociar cuando ordenó el ataque. Ross dejó de caminar y lo miró con una expresión seria. «Doctor Vance, esos piratas tenían a 300 civiles bajo amenaza. Según la doctrina militar humana, las fuerzas hostiles que ponen en peligro a no combatientes aliados son eliminadas de inmediato. Pero se estaban rindiendo», protestó el doctor Vance. «Estaban ganando tiempo», corrigió Ross. «Nuestra inteligencia indica que los grupos piratas a menudo usan las negociaciones de rendición para ganar tiempo para la llegada de refuerzos o para escapar. No corremos ese riesgo cuando hay vidas civiles en juego». El doctor Vance se dio cuenta de que los humanos abordaban la guerra de manera muy diferente a la mayoría de las especies galácticas.
Donde otros veían oportunidades para la negociación y el compromiso, los humanos veían amenazas que debían ser eliminadas. ¿Cuántas flotas como esta tiene la Tierra?, preguntó. Ross consultó su tableta de datos. No estoy autorizada para discutir capacidades militares detalladas, pero puedo decirle que esta unidad de respuesta rápida representa aproximadamente el 0.2% de nuestra fuerza naval total. El Dr. Vance hizo un cálculo rápido en su cabeza. Si 37 naves de guerra representaban el 0.2% de las fuerzas navales humanas, entonces la Tierra tenía casi 2.000 naves militares importantes. Eso era más de lo que poseían la mayoría de los imperios galácticos. ¿0.2%? Preguntó con voz débil. Sí, señor. Mantenemos fuerzas de respuesta rápida en 12 sectores del espacio humano. Cada fuerza está equipada para manejar amenazas hasta enfrentamientos de flota moderados. ¿Qué enviarían para una amenaza mayor? Ross sonrió levemente. Eso dependería de la situación específica, pero tenemos grupos de batalla diseñados para asalto planetario, defensa de sistemas y operaciones en el espacio profundo. Solo la séptima flota tiene más de 300 naves. El Dr. Vance se sentó de nuevo. La galaxia había subestimado gravemente las capacidades militares de la humanidad. Lo que todos pensaban que era una especie primitiva de un solo mundo era, en realidad, una gran potencia militar con miles de naves de guerra. El almirante Torres estaba realizando su propia evaluación de la situación. Sus órdenes habían sido eliminar la amenaza a Haven Prime y asegurar el área, lo cual había logrado. Ahora estaba revisando informes de inteligencia sobre la situación de seguridad más amplia. Señor, estamos recibiendo comunicaciones de varios sistemas cercanos, informó su oficial de inteligencia. La noticia de nuestra operación se está extendiendo rápidamente. ¿Qué tipo de comunicaciones?, preguntó Torres. Principalmente expresiones de gratitud de los gobiernos locales, pero también algunas solicitudes de ayuda con sus propios problemas de seguridad. Torres consideró esta información. La rápida destrucción de la flota pirata había impresionado claramente a la población local, pero también podría atraer atención no deseada. ¿Alguna respuesta de las principales potencias galácticas? Todavía no, señor. Pero estamos detectando una mayor actividad de escáneres desde varias direcciones. Múltiples especies están tratando de obtener mejores lecturas de la composición de nuestra flota. Torres asintió. Déjenlos mirar. Quizás disuada a otros piratas de operar en este sector. La flota humana continuó su patrulla alrededor de Haven Prime mientras los equipos de reparación terminaban su trabajo en la estación de investigación. Pero para los humanos, esto era solo otra misión exitosa. Para el resto de la galaxia, fue una llamada de atención sobre la verdadera fuerza militar de la Tierra. Habían pasado 2 semanas desde que la flota humana llegó a Haven Prime. La estación de investigación ya funcionaba con normalidad, pero las masivas naves de guerra humanas permanecían en órbita. El almirante Torres había establecido lo que llamó un perímetro de seguridad temporal alrededor de todo el sistema. El Dr. Vance se había acostumbrado a ver las naves patrulleras humanas durante sus rutinas diarias, pero todavía se asombraba cada vez que miraba la flota. Las naves se movían en patrones constantes alrededor de Haven Prime, sus tripulaciones manteniendo una disciplina y alerta perfectas. Señor, tenemos visitas, anunció su asistente. Representantes del Consejo Galáctico solicitan permiso para atracar. Por supuesto, respondió el Dr. Vance. Envíalos a la sala de conferencias 3. La delegación del Consejo estaba compuesta por el embajador Kell y varios asesores militares de diferentes especies. Habían viajado a Haven Prime específicamente para reunirse con los comandantes humanos y evaluar la situación de primera mano. El embajador Kell entró en la estación de investigación con una mezcla de curiosidad y preocupación. Los informes que había estado recibiendo sobre las capacidades militares humanas parecían casi imposibles de creer. Kell necesitaba ver la situación con sus propios ojos. Dr. Vance, gracias por aceptar reunirse con nosotros, dijo Kell. Queríamos discutir los actuales arreglos de seguridad. Por favor, siéntense, respondió el Dr. Vance. Supongo que quieren saber sobre nuestros protectores humanos. Entre otras cosas, sí. Estamos tratando de entender el alcance de su respuesta militar. El Dr. Vance miró por la ventana a la flota humana. Embajador,
Creo que debería hablar directamente con el almirante Torres. Él puede explicar sus operaciones mejor que yo. En una hora, el almirante Torres llegó a la estación de investigación con una pequeña escolta de oficiales. El almirante humano tenía exactamente el aspecto de lo que era, un comandante militar profesional con décadas de experiencia. Embajador Kell, dijo Torres ofreciendo su mano. Soy el almirante Torres. Entiendo que tiene preguntas sobre nuestras operaciones de seguridad. Sí, almirante, respondió Kell aceptando el apretón de manos. Apreciamos su respuesta a la crisis, pero nos preocupa la presencia militar continua. Torres pareció perplejo. ¿Presencia continua? Este es un despliegue temporal, embajador. Nos retiraremos una vez que el sector esté asegurado. ¿Cuándo espera que eso suceda? Difícil de decir, admitió Torres. Hemos identificado 17 grupos piratas operando en sistemas cercanos. Nuestra inteligencia sugiere que podrían intentar ataques de venganza por lo que sucedió aquí. Kell sintió que se le encogía el corazón. ¿17 grupos? Eso es correcto. Los piratas que atacaron Haven Prime eran parte de una red criminal más grande. Eliminarlos ha interrumpido sus operaciones, pero también ha hecho que los supervivientes sean más peligrosos. Uno de los asesores militares de Kell se inclinó hacia adelante. Almirante, ¿qué se necesitaría para asegurar todo este sector? Torres consultó su tableta de datos. Basado en las evaluaciones de amenaza actuales, necesitaríamos establecer bases de patrulla permanentes en 6 sistemas clave. Cada base requeriría un mínimo de 12 naves para una cobertura efectiva. ¿72 naves adicionales? Preguntó el asesor. Más naves de apoyo, naves logísticas y reservas móviles, añadió Torres. Probablemente más cerca de 100 naves en total para una seguridad sectorial adecuada. La delegación del Consejo intercambió miradas preocupadas. Los humanos estaban hablando de desplegar más naves de guerra para asegurar un sector de las que la mayoría de las especies poseían en todo su ejército. Almirante, dijo Kell con cuidado, eso parece un compromiso muy grande para proteger una estación de investigación. Torres lo miró con genuina sorpresa. Embajador, no solo estamos protegiendo Haven Prime. Esta estación contiene investigación de plegado cuántico que podría revolucionar el transporte galáctico. La tecnología tiene implicaciones estratégicas para cada especie en el Consejo. Pero seguramente un despliegue militar tan extenso no es necesario. Con el debido respeto, embajador, sus actuales arreglos de seguridad permitieron que piratas rodearan una instalación de investigación crítica y tomaran a 300 civiles como rehenes. Nuestro despliegue asegura que eso no vuelva a suceder. El Dr. Vance decidió unirse a la conversación. Almirante Torres, el embajador está preocupado por la escala de su respuesta. La mayoría de las especies habrían enviado 1 o 2 naves para manejar esta situación. Torres pareció genuinamente confundido. 1 o 2 naves contra fuerzas hostiles desconocidas que amenazan a civiles aliados. Eso sería criminalmente negligente. ¿Criminalmente negligente?, preguntó Kell. Según la doctrina militar humana, sí. Los comandantes que envían fuerzas inadecuadas a operaciones de rescate se enfrentan a un consejo de guerra por poner en peligro tanto a los civiles que intentan salvar como al personal bajo su mando. La delegación del Consejo comenzaba a comprender que los humanos abordaban las operaciones militares de manera muy diferente a otras especies galácticas. Donde otros veían incidentes individuales, los humanos veían patrones e implicaciones estratégicas a largo plazo. Almirante, dijo uno de los asesores militares, ¿puede hablarnos sobre las capacidades militares generales de la Tierra? Torres hizo una pausa, considerando cuánta información podía compartir. Puedo proporcionar información general. La Tierra mantiene flotas de defensa activas en 43 sistemas. La fuerza de defensa de cada sistema varía en tamaño dependiendo de la importancia estratégica y la evaluación de la amenaza. ¿Cuántas naves en total?, insistió el asesor. No estoy autorizado para discutir números de flota específicos, pero puedo decirles que esta unidad de respuesta rápida representa una fracción muy pequeña de nuestra fuerza naval total. Kell hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Si los humanos tenían flotas significativas en 43 sistemas, su poderío militar total era mayor que el de cualquier especie individual en el Consejo Galáctico. Almirante, ¿cuánto tiempo lleva la Tierra construyendo estas flotas?,
Preguntó Kell. Nuestra expansión naval actual comenzó hace unos 15 años, cuando hicimos contacto con la civilización galáctica. Antes de eso, manteníamos flotas más pequeñas para la defensa del sistema y la exploración. ¿15 años? Preguntó el doctor Vance con asombro. ¿Construyeron todo esto en 15 años? Torres asintió. La capacidad industrial de la Tierra es bastante sustancial. Tenemos astilleros en 12 sistemas, con más en construcción. Nuestra tasa de producción actual es de aproximadamente 40 naves nuevas por mes. El silencio en la habitación fue ensordecedor. 40 nuevas naves de guerra cada mes significaba que la fuerza militar humana estaba creciendo más rápido de lo que la mayoría de las especies podían comprender. ¿40 naves por mes? Susurró Kell. Eso es correcto. Nos estamos preparando para responsabilidades de seguridad galáctica a largo plazo. Uno de los asesores del Consejo finalmente encontró su voz. Almirante, ¿qué considera exactamente la Tierra que son sus responsabilidades de seguridad? Torres lo miró como si la respuesta fuera obvia. Protección de las colonias humanas y territorios aliados, supresión de la piratería y la actividad criminal, defensa contra especies alienígenas hostiles y mantenimiento de las rutas comerciales interestelares. Eso cubre la mayor parte del espacio conocido, señaló el asesor. Sí, así es, asintió Torres. La paz y la seguridad benefician a todos, ¿no es así? El embajador Kell se dio cuenta de que la humanidad no era solo otra especie miembro que se unía al Consejo Galáctico. Eran una superpotencia militar en ascenso que tenía la intención de remodelar la seguridad galáctica según sus propias normas. Almirante, dijo Kell lentamente, cuando dice que la Tierra se está preparando para las responsabilidades de seguridad galáctica, ¿qué quiere decir exactamente? Torres sonrió levemente. Embajador, la galaxia es un lugar peligroso. Hay piratas, incursores, imperios hostiles y varias otras amenazas para la civilización pacífica. La Tierra cree que las especies avanzadas tienen la responsabilidad de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Y la Tierra se considera lo suficientemente avanzada como para asumir esa responsabilidad? Nos consideramos capaces, sí. Nuestras flotas son modernas, nuestras tripulaciones están bien entrenadas y nuestra base industrial puede soportar operaciones extendidas en cualquier lugar de la galaxia. La delegación del Consejo abandonó Haven Prime con una comprensión completamente diferente del lugar de la humanidad en la política galáctica. Lo que habían pensado que era una misión de rescate había sido, en realidad, una demostración de poder que lo cambiaba todo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó 3 días después del regreso del embajador Kell de Haven Prime. Representantes de 47 especies se reunieron en el gran salón de la Asamblea, todos luchando por comprender la misma revelación impactante sobre la humanidad. El líder del Consejo, Torne, un anciano miembro de la Federación Helix, llamó a la sesión al orden. Su habitual comportamiento tranquilo fue reemplazado por una visible preocupación mientras se dirigía a los delegados reunidos. Estamos aquí para discutir los recientes eventos en Haven Prime y sus implicaciones para la seguridad galáctica, anunció Torne. El embajador Kell presentará sus hallazgos. Kell se paró ante la asamblea, todavía procesando lo que había aprendido durante su visita a la flota humana. Los datos que estaba a punto de compartir cambiarían fundamentalmente la forma en que cada especie veía a sus nuevos miembros del Consejo. Compañeros delegados, comenzó Kell, nuestra comprensión de las capacidades humanas ha sido completamente incorrecta. Lo que creíamos que era una especie primitiva de un solo mundo es, en realidad, una superpotencia militar con recursos que rivalizan con nuestros imperios más grandes. Murmullos de incredulidad recorrieron la asamblea. El representante Centuri se levantó e interrumpió. Embajador Kell, seguramente está exagerando. Los humanos han estado en el espacio por menos de 50 años. Ojalá estuviera exagerando, replicó Kell. La flota humana que respondió en Haven Prime representa menos del 2% de su fuerza naval total. Según el almirante Torres, la Tierra mantiene flotas militares activas en 43 sistemas estelares. La asamblea estalló en conversaciones de asombro. Especies que se consideraban grandes potencias galácticas de repente se dieron cuenta de que habían sido empequeñecidas por recién llegados a los que apenas habían tomado en serio. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó el representante del Imperio Corvan.
Kell consultó sus notas. Los humanos no dieron cifras exactas, pero basándose en su capacidad de producción y patrones de despliegue, las estimaciones de inteligencia sugieren que poseen entre 1.500 y 2.000 naves de guerra importantes. El silencio que siguió fue profundo. Todo el Consejo Galáctico combinado no operaba tantas naves militares. Eso es imposible, declaró el asesor militar Bortan. Ninguna especie individual podría construir semejante flota en tan poco tiempo. Los humanos producen aproximadamente 40 nuevas naves de guerra cada mes, continuó Kell. Tienen astilleros en 12 sistemas con más en construcción. Su capacidad industrial parece ser órdenes de magnitud mayor de lo que estimamos. El líder del consejo, Torne, se inclinó en su silla. Embajador Kell, ¿cuáles son las intenciones de los humanos? ¿Están planeando una expansión militar? Esa es la parte más preocupante, admitió Kell. Se consideran responsables de mantener la seguridad galáctica. El almirante Torres habló casualmente de suprimir la piratería, proteger las rutas comerciales y defenderse contra especies hostiles en todo el espacio conocido. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no se contentaban con permanecer en su propio territorio, tenían la intención de proyectar poder en toda la galaxia según su propia definición de seguridad y orden. ¿Y qué hay de su doctrina militar?, preguntó el representante Centuri. ¿Cómo abordan la guerra? La expresión de Kell se ensombreció. No negocian con amenazas a poblaciones civiles. Los piratas en Haven Prime intentaron rendirse, pero los humanos los destruyeron de todos modos. Según su doctrina, las fuerzas hostiles que ponen en peligro a civiles aliados son eliminadas de inmediato. ¿A todos ellos?, insistió el representante. A cada una de las naves. El enfrentamiento duró 17 minutos. Los humanos no sufrieron ni una sola baja. La asamblea comenzaba a comprender que la humanidad representaba un cambio fundamental en el equilibrio de poder galáctico. Especies que habían mantenido la paz a través de la diplomacia y el compromiso ahora trataban con vecinos que preferían la fuerza abrumadora. Mientras tanto, en el espacio humano, el almirante Torres asistía a su propia reunión informativa en el Comando de Defensa de la Tierra. La reunión se llevaba a cabo para discutir las implicaciones más amplias de la operación de Haven Prime. Almirante, su informe indica que las capacidades militares galácticas son significativamente más bajas que nuestras evaluaciones iniciales, dijo el general Brooks, superior de Torres. Eso es correcto, señor, respondió Torres. Las especies del Consejo que hemos encontrado hasta ahora mantienen fuerzas militares muy pequeñas. La mayoría de sus conflictos se resuelven mediante la negociación en lugar del combate, y su capacidad industrial es también limitada. El Consejo Galáctico opera quizás 300 naves de guerra importantes en total, repartidas entre 47 especies miembros. Sus flotas individuales más grandes constan de 20 a 30 naves. El general Brooks estudió los informes de inteligencia. Así que cuando enviamos 37 naves a Haven Prime, esencialmente desplegamos más potencia de fuego de la que la mayoría de los imperios galácticos poseen en todo su ejército. No es de extrañar que estén preocupados por nuestras intenciones, terminó Torres. De vuelta en la asamblea del Consejo, el debate se acaloraba. Algunas especies querían limitar la expansión humana, mientras que otras abogaban por una cooperación más estrecha con un aliado tan poderoso. Necesitamos establecer límites claros, insistió el representante de la Federación Helix. No se puede permitir que la humanidad vigile toda la galaxia. ¿Y cómo exactamente los detendríamos?, replicó el delegado Centuri. Tienen más naves que todos nosotros juntos. El embajador que levantó la mano para pedir atención. Hay algo más que necesitan saber. Los humanos no consideran que su respuesta en Haven Prime haya sido excesiva. El almirante Torres estaba genuinamente confundido cuando sugerí que 37 naves de guerra podrían ser demasiadas para una operación de rescate. ¿Qué dijo?, preguntó el líder del consejo, Torne. Dijo que enviar fuerzas inadecuadas a una operación de rescate sería criminalmente negligente. Desde su perspectiva, enviaron la fuerza mínima necesaria para garantizar el éxito. La asamblea volvió a guardar silencio mientras los delegados intentaban procesar esta información. Los humanos habían desplegado casualmente lo que la mayoría de las especies consideraría una fuerza de invasión, y pensaban que estaban siendo conservadores.
¿Qué hay de las soluciones diplomáticas?, preguntó el representante Corban. Seguramente están abiertos a la negociación sobre su presencia militar. Lo intenté, respondió Kell. El almirante Torres escuchó cortésmente y luego explicó que planean establecer bases de patrulla permanentes en todo el sector para prevenir futuros ataques piratas. Habló de ello como si estuviera discutiendo el clima. La verdad se estaba volviendo clara para todos en la asamblea. La humanidad no estaba pidiendo permiso para convertirse en una potencia militar galáctica, simplemente estaban informando a sus vecinos sobre decisiones que ya habían tomado. Compañeros delegados, dijo finalmente el líder del Consejo, Torne, necesitamos enfrentar la realidad. La humanidad tiene la fuerza militar para imponer su voluntad en todo el espacio conocido. Nuestra elección es trabajar con ellos o encontrarnos irrelevantes para los asuntos galácticos. Pero son tan agresivos, protestó el representante Bortan. Resolvieron la crisis de Haven Prime destruyendo 15 naves sin negociación. Y ahora ese sector está completamente seguro, señaló el delegado Centuri. La actividad pirata ha caído a cero en los sistemas circundantes. Otros grupos criminales están evitando el espacio humano por completo. El debate continuó durante horas, pero la conclusión era inevitable. La galaxia había cambiado fundamentalmente con la llegada de la humanidad. Especies que habían mantenido la paz a través de una cuidadosa diplomacia ahora tenían vecinos que mantenían la paz a través de una superioridad militar abrumadora. Cuando la sesión terminó, los delegados se dispersaron para contactar a sus gobiernos de origen con el mismo mensaje urgente. Los humanos no eran solo otra especie miembro del Consejo, eran la nueva potencia militar dominante en la galaxia y tenían la intención de remodelar las relaciones interestelares según sus propios principios. La era de los acuerdos negociados y los compromisos diplomáticos estaba terminando. La era de la seguridad galáctica impuesta por los humanos había comenzado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.